Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo video, nuevo contenido. Claro que sí, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Gary Sheffield. Así que sin más, vamos al mambo. Antes de empezar, como siempre, pedirte que te suscribas, que des like, que comentes ya tú, Chávez, para que cada vez seamos muchos más. Vamos entonces con la historia que les tengo preparada el día de hoy. Gary Sheffield fue uno de los jugadores más enigmáticos del béisbol de la década de 1990, principalmente un jardinero derecho, pero también jugó en el diamante como primera base, tercera base y campo corto. Además de jugar en varias posiciones, Sheffield también pasó por varios equipos, siendo su etapa más larga la de los entonces Marlins de Florida. A pesar de que nunca se mantuvo en una posición o en un equipo, Sheffield fue uno de los bates derechos más dinámicos y temidos del béisbol durante sus 2 décadas de carrera en la Gran Carpa. Gary Anthony Sheffield nació el 18 de noviembre de 1968 en Tampa, Florida. Fue criado por su madre Betty Jones y su padrastro Harold Jones. Cuando era un niño, Sheffield y su familia vivían con su tío Dwight Gooden, quien le enseñó a Sheffield a batear una bola rápida. Gooden se convertiría más tarde en un lanzador dominante de los Metropolitanos de Nueva York en la década de 1980. Sheffield tenía 11 años cuando descubrió que su padre biológico no era Harold Jones, y este descubrimiento, señores, tuvo un impacto profundo, pero también negativo en él. Se unió a pandillas cerca del proyecto de viviendas en el que vivía, pero se mantuvo alejado de los problemas jugando al béisbol. Practicaba el bateo y el lanzamiento con Gooden y practicaba con su padrastro Harold con piedras y un palo de escoba. Sheffield jugó en las pequeñas ligas de béisbol de su ciudad natal y demostró ser un jugador capaz. Destacó no solo como bateador, sino también como lanzador, gracias a la tutela de su tío. Sin embargo, Sheffield mostraba problemas de actitud y a menudo arremetía o mostraba su mal genio con los entrenadores y compañeros de equipo, lo que le llevó a ser expulsado una vez de un equipo tras un altercado con un entrenador. Su temperamento le llevó a múltiples peleas en la escuela. En 1980, Sheffield y su equipo de las pequeñas ligas de Belmont Heights llegaron a la final de la Serie Mundial perdiendo 4-3 ante Taiwán. En 1982, el equipo de ligas menores de Sheffield ganó el título del mismo año. Cuando Sheffield entró en su temporada junior, empezó a mostrar una gran potencia de jonrones y a mostrar una bola rápida de más de 80 millas. Fue nombrado jugador nacional del año de Gatorade de 1983 cuando batió 500 y machacó 15 vuelas cercas. A medida que los ojeadores se interesaban más, Sheffield seguía jugando cada vez mejor. Fue nombrado All-American de la escuela secundaria de 1986 y USA Today lo nombró el mejor jugador de la escuela secundaria de la nación, haciéndose eco de los comentarios de Jones. Después de una carrera estelar en el instituto, Sheffield fue reclutado en el 6º puesto por los Cerveceros de Milwaukee en el draft amateur de 1986. Empezó a ascender rápidamente en el sistema de ligas menores de los Cerveceros, al cambiar su posición natural de tercera base por la de shortstop. Sheffield batió 365 en Helena, Montana, en la Liga Pioneer, y pronto fue ascendido a Stockton de la Clase A, donde siguió impresionando en la Liga de California. Su corta estancia en las ligas mayores en 1988 fue emocionante, pero resultó decepcionante. Y usted se preguntará por qué, querido capitán. Es que Sheffield solo conectó 4 jonrones y batió 238. Al comienzo de la temporada de 1989, Sheffield se encontró compitiendo con Bill Spiers en el puesto de shortstop titular, pero permaneció en la tercera base. El tiempo de Gary con los Cerveceros estuvo marcado por la controversia, las lesiones y el bajo rendimiento. Cuando el equipo lo trasladó a la tercera base en lugar de ponerlo titular en el campo corto, acusó a la gerencia del equipo de ser racista y comenzó a causar problemas en la casa club de Milwaukee. En la temporada de 1989, Sheffield batió solo 247 con 5 jonrones y en 1990 batió 294 con 10 jonrones. Aunque la temporada de 1990 supuso una mejora con respecto a la del año anterior, siguió peleándose con la directiva de Milwaukee. En su última temporada con el uniforme de los Cerveceros en 1991, Sheffield jugó solo 50 partidos tras sufrir lesiones en la muñeca, el hombro y el pulgar. Los Cerveceros no quedaron impresionados con su productividad y se disgustaron con su personalidad, por lo que traspasaron a Sheffield a los Padres de San Diego antes de que comenzara la temporada de 1992.
Sheffield explotó con el cambio de escenario e hizo su primer equipo de estrellas y casi ganó la triple corona de la Liga Nacional. Terminó en 1992 con 33 jonrones, 100 carreras impulsadas y ganó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 330. Sheffield también tuvo la oportunidad de enfrentarse a su tío, Dwight Gooden, consiguiendo un hit. Comenzó la temporada de 1993 con los Padres, pero fue traspasado inesperadamente a los Marlins de Florida, equipo de expansión después de una venta de incendios. Con los Padres batió 295 con 10 jonrones antes del canje. En 1993 volvió a formar parte del equipo de estrellas, esta vez con el uniforme de los Marlins. Añadió 10 jonrones como Marlin e impulsó 37 carreras adicionales. Los de Florida firmaron un contrato de 4 años con el jugador después de la temporada de 1993 y pronto fue trasladado de la tercera base al jardín derecho. Como Marlin, Sheffield demostró ser uno de los jugadores más productivos y versátiles de la Liga Nacional, con más de 100 jonrones entre 1994 y 98. En el año 96 llegó a formar parte del equipo de estrellas y en 97 ayudó a los Marlins a conseguir un puesto de comodín y el primer título de las series mundiales en su corta historia sobre los Indios de Cleveland. Tras un comienzo de carrera lleno de polémicas y bajo rendimiento, Sheffield se había transformado en un jugador completo con una victoria en la Serie Mundial en su haber. En mayo de 1998 fue traspasado de nuevo a los Dodgers de Los Ángeles con otros jugadores por el catcher Mike Piazza. Los Marlins pensaron que no podían extender a Sheffield y querían a Piazza en el equipo. En los Dodgers, nuestro jugador volvió a ser un jugador productivo que bateaba para un alto promedio y rara vez quedaba fuera de circulación. Su swing era veloz como un cohete y se le conoció principalmente como un bateador de línea dura en lugar de un bateador de jonrones, y tal vez logró sus mejores números con el equipo de Los Ángeles. Terminó su primera temporada de estrellas en Los Ángeles en 1998, bateando más de 300 con 16 jonrones y terminó entre los 10 mejores de la liga en porcentaje de bases, caminatas y OPS. Los años 1999 y 2000 fueron algunos de los mejores años de la carrera de Sheffield. En 1999 anotó 34 jonrones e impulsó más de 100 carreras. Volvió a estar entre los 10 primeros en cuanto a bases por bola y porcentaje de bases y participó en su segundo partido de las estrellas consecutivo. El ojo de Sheffield estaba mejorando y empezó a hacer más bases por bola que ponches, lo que aumentaba su capacidad de bateo cuando se combinaba con su velocidad y también su visión al bate. En el año 2000 volvió a formar parte del equipo de las estrellas, algo habitual para él en Los Ángeles. Terminó la temporada con un récord de 43 jonrones en su carrera y batió 368 y se colocó noveno en la votación del MVP. En su última temporada con los Dodgers en 2001, Sheffield volvió a criticar a la dirección del equipo y sus decisiones. A pesar de la controversia, terminó la temporada como uno de los mejores jardineros del béisbol, batiendo más de 30 jonrones y terminando de nuevo entre los 10 primeros en cuanto a caminatas y porcentaje de bases. Después de la temporada solicitó un cambio, ya que consideraba que el equipo se estaba moviendo en la dirección equivocada. Los Dodgers decidieron traspasar al jugador a los Bravos de Atlanta. Sheffield pasó solo 2 temporadas con los Bravos, sin embargo, esas 2 temporadas demostraron que seguía siendo uno de los mejores bateadores del béisbol, bateando por encima de los 300 puntos de averaje. Llegó a otro equipo de estrellas en 2003 y terminó su corta etapa en Atlanta con un total de 64 jonrones y más de 200 carreras impulsadas. Después de la temporada de 2003, Sheffield se convirtió en agente libre por primera vez en su carrera, que en ese momento llevaba más de una década. Firmó con los Yankees de Nueva York un contrato de 3 años y $39 millones. Se unió al poderoso equipo liderado por Alex Rodríguez y Derek Jeter, que buscaba vengar su derrota en la Serie Mundial del 2003 ante los Marlins. Sheffield siguió demostrando su valía en el Bronx, ya que terminó su temporada en segundo lugar en la votación del MVP con 36 jonrones y más de 100 carreras impulsadas. También batió 290 y añadió liderazgo veterano a la Casa Club. En su segunda temporada como Yankee en 2005, Sheffield repitió esencialmente sus números de 2004 y se consolidó en la ya dominante alineación de los Yankees. En 2006 tuvo un comienzo rápido, pero perdió su papel de titular por una lesión tras una colisión en abril con un jugador de los Toronto Blue Jays. Después de adquirir al jardinero derecho Bobby Abreu de los Phillies de Filadelfia en la fecha límite de intercambio, Sheffield pasó a la primera base por primera vez en su carrera al regresar de su lesión. Durante su estancia en los Yankees, formó parte de otros equipos de estrella entre 2004 y 2005 y fue uno de los mejores bateadores de la Liga Americana.
los Yankees lo traspasaron a los Tigres de Detroit antes de la campaña de 2007. En Detroit demostró su capacidad para robar bases, siendo uno de los 6 jugadores de la Liga Americana con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. Conectó 25 jonrones en el año y jugó una combinación del campo y el bateador designado. Terminó la temporada 2008, su segunda en Detroit, con 499 jonrones en su carrera. A pesar de ser un bateador productivo con los Tigres, estos lo dejaron en libertad antes de la temporada de 2009, a pesar de que todavía le debían dinero del contrato de 2 años y $25 millones que le firmaron al llegar a Detroit desde Nueva York. Cuando la década del 2000 avanzó hacia la del 2010, Sheffield cumplió 40 años y se unió a los Metropolitanos de Nueva York en su última parada en las Grandes Ligas. Con los Mets logró el jonrón número 500 de su carrera contra el equipo que lo reclutó y lo vio crecer, los Cerveceros de Milwaukee. Sheffield también se convirtió en el tercer jugador de la historia que batea un jonrón siendo adolescente y otro a los 40 años, un club en el que solo están Ty Cobb y Rusty Staub. Después de que los Mets no le ofrecieron una extensión, Sheffield se retiró después de la temporada 2010, una temporada en la que no jugó. A pesar de los números ofensivos, a menudo se vio arrastrado como un jugador que deslucía en la defensa en el diamante. A medida que el mundo del béisbol ha avanzado hacia el uso de métricas avanzadas para evaluar adecuadamente a los jugadores, las estadísticas defensivas entran más en juego. Ambas métricas muestran que la defensa de Sheffield es una de las peores en la historia del béisbol. Puede haber perdido cerca de 30 victorias sobre el reemplazo debido a su terrible carrera defensiva. La defensa es la diferencia entre que tenga 77 y 62 de WAR, lo que lo pondría entre los 50 mejores de todos los tiempos. Terminó su carrera como uno de los mejores bateadores de la década de 1990 y 2000. Fue seleccionado para 9 equipos de estrella, recogió más de 2.500 hits, tiene un promedio de bateo de 292 en su carrera y logró más de 500 jonrones, y también ganó un título de bateo. También quedó entre los 3 primeros en la votación del MVP en 2 ocasiones, ganó una serie mundial con los Marlins de Florida y obtuvo 5 premios bate de plata. Sheffield ha sido candidato a la elección del Salón de la Fama desde 2015, pero aún no ha alcanzado el 70% necesario para la inducción. Muchos especulan que la falta de tiempo significativo de Sheffield en un equipo, su controvertida carrera como jugador y sus conexiones con los esteroides son los principales obstáculos para la inducción, al igual que muchos bateadores superestrella de la década de 1990 y principios del 2000, ha sido mencionado como posible consumidor de esteroides. Aunque fue nombrado en el informe Mitchell en 2007 como alguien que probablemente había obtenido y también consumido esteroides, Sheffield lo ha negado rotundamente. En su vida posterior al béisbol, ¿qué pasó con el pelotero? Bueno, se ha incorporado a las cabinas de retransmisión para cubrir y analizar los partidos de la Gran Carpa. También fundó su empresa Sheffield Management and Entertainment, que sirve de agencia para atletas profesionales y también otros artistas. Sheffield también se ha manifestado sobre cuestiones raciales a lo largo de su carrera como jugador y después también de su carrera como deportista. En el año 2020 escribió un artículo para The Players Tribune tras la muerte de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter que siguieron. En la pieza titulada ¿Me crees ahora?, Sheffield detalla sus propias experiencias con la brutalidad policial, específicamente un incidente en 1987 en el cual él y Dwight Gooden fueron detenidos sin causa y luego fueron golpeados. Sheffield dijo que la policía los golpeó sin piedad con linternas y luego los llevó a un canódromo donde procedieron a agredirlos de nuevo hasta que estuvieran negros, azules e hinchados. En 2015, Sheffield y sus 2 amigos fueron detenidos por un policía que fue seguido por una unidad K9 junto con otros policías, donde comenzaron a registrar el coche y a tirar su contenido en la carretera. Cuando un agente le dijo a Sheffield que dejara de grabar el incidente y le agarró el brazo, Sheffield le dijo que lo soltara, cosa que hizo. Sheffield señalaba que la desafortunada realidad es que mis historias no son únicas, no son especiales ni extraordinarias, y yo tampoco lo soy. Lo que le ocurrió a George Floyd podría haberme ocurrido fácilmente a mí, y con demasiada frecuencia también a otros. Gary Sheffield entró en la década de los 90 como un joven talento con un don para golpear la pelota de manera totalmente salvaje. Canalizó sus emociones, pasiones y frustraciones en su juego y pronto se convirtió en uno de los bateadores diestros más temidos y dominantes del béisbol,
durante 2 décadas, con una carrera extraña y también interesante. Sigue siendo uno de los jugadores y personalidades más enigmáticos del béisbol, sigue siendo un modelo a seguir para los jugadores de todo el país debido a su carrera estelar y a su postura sobre cuestionamientos de raza y deporte, de los que muchas veces a algunos deportistas les cuesta hablar. Independientemente de que Sheffield logre entrar al Salón de la Fama o no, será recordado como una pieza integral del rompecabezas que es el béisbol de las grandes ligas en la década de 1990 y también la del 2000. Si les gustó este video, pedirte que te suscribas, que des like, que comentes. Ya tú, Chávez, te habló el capitán. Nos vimos.